Ahora voy a conversar con un sector de la oposición, Luis Florido, a quien le tiran muchas flores del gobierno después de la visita a la OEA. Y hay por lo menos dos versiones que confunden. Tú oyes a Charles, entonces dice, no, lo de la oposición fue una derrota porque ellos la presentan como un triunfo. Y oyes a Florido y dice que no, que el triunfo fue de la oposición porque se activó la Carta Democrática. En este momento, ¿qué tú crees que es el resultado de la gestión de ustedes allá, además de ver televisión? Muchas gracias, Carlos. Bueno, nosotros no fuimos a ver televisión, nosotros fuimos precisamente a terminar de concretar lo que es un logro para todos los venezolanos, que es el reconocimiento de todo el sistema interamericano de que en Venezuela la democracia está en severo riesgo, de que nosotros estamos viviendo los momentos más aciagos del sistema democrático venezolano, y eso queda reconocido al activarse la Carta Democrática, porque es el reconocimiento de que... ¿Pero se activó la Carta Democrática o no se activó? Se activa totalmente. ¿Por qué? Porque el primer paso, la primera fase en la activación es a partir de la invocación que hace el secretario general o un Estado miembro. Posteriormente, al escuchar el informe de quien lo presenta, esa es la primera fase de la activación. Pero bueno, La segunda, ¿cuál es la otra fase? en esta fase, en este momento, están en la evaluación colectiva, es decir, los países evalúan cuáles son las acciones que se deben tomar en un país, o bien la figura del buen oficiante, o el grupo de amigos, o incluso hasta la suspensión de nuestro país en el Consejo Permanente, que no es lo que nosotros estamos buscando. Y bueno, ya la tercera fase es lo que viene la implementación de las acciones. ¿Y tú crees que eso va a terminar así? ¿O va a terminar un poco como Brasil? No, yo creo que, fíjate, lo fundamental y lo que nosotros fuimos a buscar a la OEA, además de la activación de la Carta Democrática, es la atención del mundo. Mira, hace 2 años, Carlos, cuando nosotros íbamos a tocar las puertas en distintos países, nos las cerraban. Hay un cambio muy importante de América. América ha dado un vuelco. Ahora reconoce que hay una profunda crisis en Venezuela. Usted recuerda a la canciller cuando hace un par de meses dijo ante la OEA que en Venezuela ingresaban 3 veces la cantidad de alimentos que nosotros necesitábamos, con una afrenta al pueblo, con una burla ante el pueblo venezolano que está sufriendo y que está pasando una calamidad por falta de alimentos. Bueno, hoy en día ya esas mentiras no se creen, ya hay un reconocimiento de la grave crisis social, de la grave crisis económica, de la grave crisis política, de la grave crisis institucional y del desconocimiento de la Asamblea Nacional y, por supuesto, un país que tiene presos políticos, como lo refirió el informe de Luis Almagro. Se está hablando también a nivel nacional e internacional, y lo trataba con el invitado anterior, de la necesidad de un diálogo oposición-gobierno. ¿Hay condiciones para ese diálogo de verdad, verdad? Las condiciones tienen que crearse. Yo creo profundamente en el diálogo, pero creo profundamente en el diálogo efectivo, en el diálogo que da resultados. No en el diálogo para las cámaras, no en el diálogo para la foto, ni el diálogo para el show político, sino el diálogo que le dé soluciones a un país que en este momento está pasando el peor momento. Lo que decía Chávez es que el presidente Maduro ha venido convocando al diálogo permanentemente y que no le paran. No, lo que pasa es que el presidente Maduro siempre ha mantenido un discurso que por un lado dice, bueno, vamos a dialogar, pero por otro lado insulta. Y eso no es la forma de convocar un diálogo. La mejor forma de convocar un diálogo es liberar presos políticos para generar un clima, es permitir, entre otras cosas, de que se abra un canal humanitario en Venezuela, porque está muriendo gente, Carlos. Esta semana se nos murió una activista de Voluntad Popular, que es Brenda Briceño, 34 años, que está muy llena de vida porque no consiguió los medicamentos para su cáncer. Y así murió en Valencia también un niñito de 4 años por falta de medicamentos para la leucemia que tenía. Así están muriendo muchos venezolanos, y cuando se muere un niño, para los que tenemos hijos, se mueren todos los niños. Es decir, porque se le muere un niño a cada venezolano. Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco así lo dijo. Entonces nosotros tenemos este momento del país, nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que estamos viviendo y la responsabilidad que tenemos. Y el gobierno no puede seguir haciendo show con el tema del diálogo. Si va a haber diálogo, que lo haya, pero que lo haya con condiciones, para que logremos resultados, para que logremos soluciones para nuestro pueblo. ¿Pero cuáles son esas condiciones? Bueno, la primera condición es que exista una ampliación de la intermediación, de la mediación internacional, que le genere más confianza a todos los venezolanos. O sea, que a Zapatero a ustedes no le genera confianza, como decía Capriles aquí. No, a nosotros nos parece que el presidente Zapatero, primero, es un demócrata, nosotros creemos que es un estadista, evidentemente que tiene su visión política con algunos temas, pero es un hombre con el que se puede perfectamente debatir.
pero creemos que es importante la presencia de la Entonces, Santa Sede, y así lo hemos solicitado en el documento que se publicó en los ¿La pasados Santa días. Sede o la Iglesia venezolana? ¿No confían en la Iglesia venezolana? Bueno, que al final la Iglesia venezolana depende de la bien, Santa Sede. Si hay un sistema que es absolutamente vertical es la Iglesia. Pero tocar aquí antes de la Santa Sede, ¿no? Claro, pero la presencia del Papa, la figura del Papa es muy importante en este momento para el mundo. Ya lo ha hecho el Papa. Ya lo ha hecho. Ya ha pedido diálogo. Además, lo que está ocurriendo en Cuba tiene mucho que ver con la Iglesia. Y acaba la conferencia episcopal de llamar al diálogo. Sí, la presencia de la Unión Europea, la presencia de expresidentes. Y nosotros lo hemos dicho, la presencia de un presidente como Fernando Enrique Cardoso, como el presidente Lagos, como el presidente Arias. Es decir, hay muchos... Esas son condiciones indispensables. Esas son condiciones que consideramos que son importantes. Es decir, que pueden ayudar a que todos los sectores del país tengan confianza en que un diálogo tenga resultados. Lo segundo, para nosotros es importante la liberación de presos políticos. Desde el 19 de mayo que llegó el presidente Zapatero, que a pesar de sus buenas intenciones, el gobierno ha respondido con más represión, con más presos políticos. Por ejemplo, Voluntad Popular hoy día tiene 17 presos políticos, un partido perseguido políticamente. Tiene su líder preso, pero también tiene presos en Bolívar, tiene presos aquí en Caracas, en Guárico. Los muchachos que fueron a llevar apenas un dinero de la Mesa de la Unidad al Estado portuguesa están presos en una cárcel de Guárico. ¿Y el dinero dónde está? Y bueno, el dinero lo decomisó el gobierno, pero al final lo fundamental, no, más que el dinero, lo fundamental es la libertad. ¿Cómo decomisan? Por Dios. Bueno, porque... ¿Cómo decomisan una cosa que es mía? Es correcto. Que es de la gente que la llevaba, ¿no? Me imagino. Es correcto, pero es que además... Y si eran bolívares no tenía por qué decir... Eran bolívares y eran apenas un poco más de $2.000 cuando tú lo llevas. O sea, es una cantidad absolutamente irrisoria desde el punto de vista económicos para apoyar a la gente portuguesa en que tuviese hidratación y alimentación para los días en que se recogieron las firmas. Entonces, eso es un tema para nosotros fundamental. El otro tema es la apertura de ese canal humanitario. Es fundamental que se abra un canal humanitario cuanto antes. El pueblo está sufriendo y nosotros tenemos que estar a la altura del pueblo. Desde el punto de vista de la Asamblea, ese enfrentamiento que hay la Asamblea y el gobierno, ¿eso no te impide el diálogo? Bueno, que aquí más que enfrentamiento... Aquí o por lo menos diatriba o lo que sea. Ahí es desconocimiento. Hay insultos de parte y parte. Y aquí veo una cosa. Maduro a Ramos Ayú, eres un capataz cobarde, el afán se respeta. ¿Eso qué significa? Fíjate lo siguiente. Y de otro lado, Maduro le dice, tú eres un incapaz de gobernar, eres tú el único, yo no sé qué cosa. Vamos a ponerlo en contexto. Okay. Lo primero es que hay un desconocimiento de la Asamblea Nacional en sus atribuciones. El pueblo votó por una Asamblea Nacional que está legitimada por la voz de Dios, que es al final la voz del pueblo. El artículo 5 le otorga al pueblo la soberanía, lo dice claramente de la Constitución, pero además el pueblo ejerció ese derecho el pasado 6 de diciembre. Eso ha sido desconocido por parte del Tribunal Supremo, que a mi juicio es el pelotón de fusilamiento de la democracia venezolana, y ha desconocido a esta Asamblea Nacional. Pero más allá del debate político, del debate público, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional ha sido respetuoso desde el principio. Dijo claramente que nosotros en 6 meses íbamos a presentar, como ya lo hicimos, una propuesta para un cambio del presidente de la República. Presentamos el referendo revocatorio que ha sido bloqueado además por este gobierno, desconociendo la Constitución. ¿Tú crees que ese bloqueo va a ser efectivo? Porque aquí dijo Chardenton, que estuvo aquí antes, que él cree que ya los tiempos no dan, que si la oposición quisiera hacer un revocatorio, lo hubiera iniciado con mucha anticipación. ¿Tú qué piensas de eso? Damos un receso, te dejo la pregunta. Okay.